Lo vemos en la iglesia primitiva, mis hermanos, y es algo que podemos tener en cuenta en nuestras iglesias de hoy en día. Cuando vemos con nuestros pastores, cuando vemos con los diáconos, cuando vemos con los hermanos de la iglesia, debemos de estar en cuenta cuáles son lo que hemos aprendido de la palabra del Señor y de aquellos aspectos en nuestras vidas de los cuales debemos de alejarnos. Debemos de alejarnos de la mentira, el desprecio, el odio, la envidia. Y sobre todo las disputas son muy poco naturales en la vida nuestra, en la vida de los cristianos, de los creyentes. Es algo que debemos de tener en cuenta cada uno de nosotros, mis hermanos. Es sobre todo como si los miembros de un mismo cuerpo no encajaran, no se pusieran de acuerdo. Su pierna con su brazo, su hígado con su riñón, su mente con su cerebro, con el corazón. Es así, mis hermanos, todo estuviera dispersado, cada uno trabajando a sus maneras. Y es como la iglesia debe de hacer cada día, trabajar todos conjuntos en el amor de Cristo. Recordemos que el espíritu, sobre todo de orgullo y contentimiento y contencioso, que prevalecía en esta libro de Corintios, como vemos Pablo, como les dice, como los exhorta, mis hermanos. Vemos todo lo que estaba prevaleciendo en cuanto sobre todo a los dones espirituales, cómo estaba pasando la iglesia en ese momento. Y podemos notar lo que hoy día presente en algunas iglesias también sucede lo mismo. Fue así condenado. Vemos que los oficios sobre todo y los dones, los favores dispensados por el Espíritu Santo son notados en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo se encarga de dispensar los dones que tenemos nosotros para ponerlos en obras, para utilizarlos en la iglesia, para utilizarlos con el prójimo, con las demás personas. Cada uno de nosotros, los ministros principales, los que predican la palabra, la enseñanza que se les ha dado, las personas capacitadas para interpretar las escrituras, los que trabajan en la palabra, todo esto lo vemos en estos versículos del capítulo 12, como Pablo lo va mencionando. Sobre todo la doctrina, los que tenían poder para cuidar enfermedades, para los que tenían poder para ayudar a los enfermos y a los débiles, todo esto, lo que disponían del dinero dado a la caridad a la iglesia, las ofrendas, los que administraban los asuntos de la iglesia, los que podían hablar diversas lenguas, es decir, los que hablaban en diferentes lenguas, mis hermanos, los que ocupan, vemos que esto es lo que ocupa sobre todo lo último y lo más bajo en el rango de la lista, es el poder hablar idiomas. Qué vano, pudiéramos preguntarnos, qué vano si un hombre lo hace simplemente para divertirse, para exaltarse, como lo vemos hoy en día en muchas iglesias, dando brincos y hablando y fabuleando que nadie entiende nada, mis hermanos. Podemos ver la distribución de los dones en la palabra del Señor. No a todos por igual. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 29. También en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 30. ¿Por qué? Porque esto haría que la iglesia fuera todo una sola. Una sola, es decir, que todos hicieran el mismo trabajo y así no caminaría. Como si el cuerpo fuera todo un oído. ¿Se imagina que todo el cuerpo de nosotros solamente fuera un oído? Las demás partes no funcionaran. El brazo dejaría de ser brazo, fuera un oído también. Recordemos que el Espíritu distribuye a cada uno como quiere. Es el Señor, mis hermanos. Vemos claramente, como él mismo lo pregunta el apóstol Pablo, ¿son todos apóstoles? En el versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No, mis hermanos. Esto está en el capítulo 12, versículo 29. No, mis hermanos. Cada uno tiene una función diferente, como es nuestro cuerpo, como son nuestros miembros de nuestro cuerpo, el brazo, la pierna, el ojo, la nariz. Y es así como la iglesia debe de funcionar, con los dones que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para así sostener la iglesia, para así contribuir a crecer el reino de Dios en la tierra, para así usarlo para glorificar y exaltar a nuestro Señor por encima de todas las cosas. Porque todo lo hemos recibido por gracia de nuestro Dios. No es nada que hemos traído, ni que hemos inventado, ni que hemos crecido con nosotros. Todo es por la misericordia y la gloria del Señor.